Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles de 16 de octubre. La deuda externa de Bolivia crece en un 15,77%. La deuda externa pública, tanto a corto, mediano y largo plazo, crece según los analistas de manera inusual, atípica e innecesaria, conforme los datos del Banco Central de Bolivia, que reflejó ayer un incremento del 15,77% entre el 30 de diciembre del 2012 y el 30 de septiembre de este año, al alcanzar a 4.957 millones de dólares, cuando el año pasado había registrado 4.288 millones de dólares. Además, el informe del Banco Central de Bolivia señala que la deuda externa pública de mediano y largo plazo es de 4.950,5 millones y la deuda externa de corto plazo de 6,4 millones. Los organismos multilaterales presentan 64% del total, los acreedores bilaterales el 16% y los acreedores privados el 20%. El 30 de septiembre los desembolsos alcanzaron a 889 millones y el servicio de la deuda ascendió a 284 millones aproximadamente. Más noticias. Demandas paralizan el Alto y el gobierno llama al diálogo para descomprimir tensiones. Demandas paralizan el Alto. La Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad de La Paz, el Alto, realizó ayer un paro contundente de 24 horas en demanda de 28 peticiones de que deben ser atendidas por los gobiernos central, departamental y municipal. Además del mejoramiento del transporte, piden un fondo compensatorio y redistribución de los ingresos por regalías de hidrocarburos. El gobierno convoca a los sectores a un diálogo. Entre las principales demandas están las referidas al transporte, presupuesto e infraestructura. Asimismo, exigen a la alcaldía regular eficiente y eficazmente el servicio del transporte, fijación de tarifas y eliminación de trameajas y promulgación de todos los reglamentos de la Ley Municipal del Transporte, además de la inmediata implementación del transporte masivo y construcción de la terminal bimodal. El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, convocó a los dirigentes salteños a conformar mesas de diálogo para tratar sus demandas y así evitar las medidas de presión. Como noticia les contamos que lanzan aplicación para celulares para identificar a radiomóviles. Después de haber sufrido el robo de sus pertenencias en un vehículo de una empresa de radiomóvil, Roberto Brito González, de 22 años, decidió utilizar sus conocimientos en informática para crear Taxi Seguro Bolivia, una aplicación para smartphone que identifica al motorizado con solo ingresar el número de placa. Esta novedosa herramienta, Made in Bolivia, estará lista para ser descargada de manera gratuita desde la próxima semana para smartphone con el sistema Android, mediante Play Store, para iPhone desde App Store y muy pronto para Windows Phone. A la fecha, la empresa tiene registrado 5.000 vehículos de 35 radiomóviles a nivel nacional, de los cuales 2.000 motorizados de 13 empresas están en Santa Cruz. Es un emprendimiento familiar. Hemos invertido alrededor de $15.000, ya que utilizamos un hosting de Miami, Estados Unidos, para asegurar la rapidez del servicio. El usuario solo tiene que descargar la aplicación en su teléfono, ingresar a www.taxisegurobolivia.com y colocar el número de placa del vehículo que abordará. Si está registrado, aparecerá una fotografía, modelo, empresa a la que pertenece y otras características del taxi, dando al cliente la confianza que se transportará en un vehículo seguro, comentó González. Más noticias. Sismo de 5 grados asusta a los cruceños. Las actividades en Santa Cruz de la Sierra fueron interrumpidas ayer por un sismo de 5 grados de magnitud en la escala de Richter, aunque solo causó daños leves. Generó temor entre habitantes de la capital cruceña e hizo que algunos recordaran el movimiento telúrico que se registró en mayo del año 2011. Todos los muebles se empezaron a mover fuertísimo. Aquí nos asustamos bastante y algunos de mis compañeros empezaron a salir de las oficinas, comentó Mariela Flores, desde el edificio Huapay, ubicado en pleno centro de la ciudad. De hecho,
Ayer, después del temblor, muchas personas fueron evacuadas de los edificios de las oficinas públicas y privadas. Más de Bolivia News. El defensor del pueblo, Rolando Villena, pidió perdón a los ciudadanos salteños por lo que no se hizo a favor de esa ciudad, cuyos vecinos fueron protagonistas de una revuelta contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del año 2003. La actitud asumida por Villena se dio al finalizar un informe oral en la Comisión de Gobierno, Defensas y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, donde dio a conocer al menos medio centenar de accidentes asumidos por la Defensoría del Pueblo en el caso de Octubre Negro. Respondió 8 preguntas respecto a esa temática. La solicitud de informe oral fue a cargo del diputado del Movimiento al Socialismo y representante alteño Roberto Rojas. Este parlamentario pidió al defensor del pueblo que se disculpe con el Alto al no dar un informe la semana pasada en la Asamblea Plurinacional. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.28. El yen se cotiza en 0.07. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Bolivia se despide con un empate de su peor campaña en eliminatorias. En un estadio sin público, en cumplimiento de una sanción impuesta por la FIFA, las selecciones de Perú y Bolivia cerraron hoy las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014 con un magro empate 1-1 que también marcó la despedida del uruguayo Sergio Markarián como seleccionador peruano. En un partido que se jugó solo por honor, ambas selecciones ya eliminadas derrocharon ímpetu, pero confirmaron los errores defensivos y las imprecisiones en la construcción de juego que los llevaron a quedar en los últimos lugares de la clasificación. Con más del deporte, la tercera etapa del Gran Premio Integración del Oriente tuvo como protagonista a Manolo Ortiz, que fue el vencedor. Ortiz, que compite en la categoría N3 Codasur, no mezquinó el acelerador ya que imprimió una velocidad promedio de 104.67 km por hora en la jornada que se corrió entre Ascensión y Ascensión. Mientras que Happy Peredo, que había logrado ganar las 2 primeras etapas, quedó rezagado en el puesto 10. Peredo, que también compite en la N3 Codasur, aún se mantiene primero en la general con 3 horas 30 minutos 20 segundos. A pesar de haber quedado décimo en la jornada de ayer en la que perdió terreno tras salirse de la ruta. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.